Te doy la bienvenida a esta tercera clase de desarrollo espiritual de Dinastía Tarión. Hoy continuaremos con las leyes que rigen al universo y empezaremos a ver de una manera un poco más práctica cómo podemos ir cambiando nuestro mundo teniendo en cuenta el uso de estas leyes. Hoy vamos a ver la tercera ley, que es la ley de la polaridad. La ley de la polaridad dice que todo en la creación tiene dos polos que son opuestos. Si aquí tengo un polo, aquí tengo otro, y esta es una línea que está limitada por esos polos. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Lo que yo conozco como amor debe estar situado en alguna parte de una línea. Entonces, si esta es la línea, aquí en este extremo esto puede ser amor y lo opuesto a ese amor es odio. Entonces, el odio y el amor son exactamente lo mismo, pero son los opuestos en la misma línea. O sea, son la misma cosa, pero el uno es totalmente opuesto al otro. Esta es una polaridad y este es otra polaridad. Si habláramos, por ejemplo, de imanes, nosotros podríamos decir el imán tiene dos polos, tiene un polo norte y tiene un polo sur, entonces cada uno es un extremo totalmente opuesto. Si habláramos, por ejemplo, de otras emociones que experimentamos, una de esas sería el gozo o el dolor. Entonces, el gozo y el dolor son exactamente lo mismo. Aquí puedo tener el gozo y aquí a este lado tengo el dolor. Son lo mismo, pero cada una en un extremo totalmente diferente. Entonces, si yo entiendo que todo en la creación tiene una polaridad, uno de mis objetivos debe ser no ubicarme en ninguno de los dos extremos de esa línea que yo estoy buscando. No ubicarme ni aquí en este extremo ni aquí en este, sino debo buscar un punto medio que es el que me dé el equilibrio. Siempre debo buscar yo el equilibrio. Pongamos un par de ejemplos para hacernos entender. Hay padres que aman tanto a sus hijos, les dan tanto amor que terminan sobreprotegiéndolos. Entonces, el exceso de amor, el estar ubicados aquí a este lado que es el amor, hace que ellos les den demasiado y los sobreprotejan demasiado y con eso están causando un daño. Hay padres que son totalmente opuestos, no se preocupan de sus hijos, no los quieren, no les muestran amor, no tienen ningún detalle con ellos, dejan que sus hijos se crezcan, se desarrollen como puedan a la mano de Dios porque no hay de otra, porque los padres no son conscientes de sus hijos, no los cuidan, no los ayudan, no les colaboran. Ellos están aquí al otro extremo que sería como el desamor, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa postura también es totalmente incorrecta. Pero hay padres que están aquí en medio, les dan mucho amor, les dan mucho cariño, mucha comprensión, mucha ayuda, mucha colaboración, pero a veces los dejan que se desenvuelvan solitos, que enfrenten sus realidades, que se enfrenten al mundo, que hagan las cosas como las tienen que hacer y que tomen las decisiones que tengan que tomar sin ellos influir en las opiniones de sus hijos o en las decisiones de sus hijos. Entonces, saben cuándo intervenir, cuándo no intervenir. No se están metiendo a ser sobreprotectores ni a ser totalmente descuidados de sus hijos. Están en un punto medio. Eso es lo que llamamos nosotros equilibrio. Entonces, como todo tiene polaridad, nosotros no nos debemos ubicar en ninguno de los extremos de las polaridades. Nosotros siempre debemos permanecer en una parte neutral que es la que nos da el equilibrio. Se me ocurre en este momento algo que tiene que ver con uno de los libros sagrados que utilizamos aquí en el planeta, que es la Biblia. En la Biblia se habla de un árbol que produce un fruto, que es el fruto de la ciencia del bien y del mal. En la Biblia en ninguna parte dicen que sea una manzana, como muchos piensan que dicen que la manzana es el fruto del pecado, que es el fruto del bien y el mal. No, en la Biblia simple y sencillamente mencionan que hay un árbol en el centro del paraíso, y que ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal.
y a los habitantes, en este caso a Adán y a Eva, les ponen la condición de que ellos no deben comer los frutos. Pero ¿qué pasa? Ellos desobedecen y al comer los frutos entonces viene lo que nosotros consideramos como el castigo. ¿Qué significa eso? Si nosotros pensamos en un árbol es un tronco. Alrededor de ese tronco, hacia los lados, crecen las ramas y en las ramas se dan los frutos. ¿Dónde están los frutos? Los frutos están al lado y el tronco está en el centro. Entonces, este simbolismo del árbol del paraíso, del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que nos ilustra es que nosotros debemos permanecer en el centro. Si comemos los frutos, es decir, si nos vamos a los extremos, siempre vamos a resultar mal porque nos estamos yendo para una polaridad que no nos conviene o para otra que no nos conviene. Siempre el punto para nosotros debe ser el punto de en medio, el punto de equilibrio. Otra ley se llama la ley de la vibración. La ley de la vibración dice, en la creación todo vibra, todo, absolutamente todo tiene movimiento. Y uno se puede preguntar cómo es eso. Por ejemplo, yo miro una piedra y la piedra está quieta. Pero la ciencia a nosotros nos ha revelado que la piedra, por ejemplo, tiene átomos y los átomos están en completo movimiento. Entonces, ese objeto que yo llamo piedra y que lo veo quieto, realmente tiene mucho movimiento. Tiene un movimiento que es impresionante, que es bastante veloz. Sin embargo, es un movimiento que nosotros llamamos denso porque a pesar de todo es pesado, está ahí quieto. Los átomos de una piedra no se mueven tan rápido como los átomos de un líquido, por ejemplo, del agua. En el agua los átomos se mueven más rápido. Se vuelve vapor de agua, los electrones, los protones, todos los átomos en general se mueven mucho más rápido, entonces decimos que están vibrando más alto, que están menos densos. Esto no solamente es aplicable a las cosas sólidas, nosotros también vibramos, los seres humanos vibramos y cuando, por ejemplo, nosotros nos polarizamos en sentimientos negativos, empezamos a vibrar densamente, es decir, vibramos con una baja vibración y eso nos atrae cosas negativas. Cuando empiezo a moverme de la vibración baja, de la vibración negativa, hacia sentimientos, pensamientos más bonitos, más positivos, me voy pasando a la zona de equilibrio. A veces me entusiasmo demasiado y me muevo hacia el otro extremo, entonces también en ese caso estoy vibrando demasiado alto, es una vibración que no aguanto, que no comprendo y empiezo a manifestar cosas que no quiero manifestar. Por lo tanto, inclusive hasta en los sentimientos yo debo vibrar de una manera adecuada. Entonces, todo vibra. Vibran mis sentimientos, vibran mis pensamientos, vibra mi cuerpo, vibra absolutamente todo. Imaginemos una rueda de bicicleta. Imagínate que la bicicleta está quieta, se encuentra en este momento en reposo. Si tú miras la rueda, le puedes ver los rayos a la bicicleta, es decir, las lineecitas metálicas que unen el centro con el extremo de la llanta. Tú ves los rayos quieticos. En la medida en que empecemos a hacer mover esa bicicleta, que hagamos girar esa rueda, uno va a ver cómo ellos se mueven dentro de la rueda, pero si la hacemos girar muy, muy, muy rápido, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa velocidad hace que los rayos no se vean. Llega un momento en que gira tan alta velocidad que nosotros no vemos que en medio de la bicicleta hay unos rayos, pero metamos la mano ahí a ver qué nos pasa. Ellos están ahí. Entonces, todo eso es vibración. Cuando la llanta está quieta es una vibración densa y cuando la llanta está a toda velocidad que no se ven los rayos es una alta vibración. ¿Cuál es la idea? La idea es que día por día vibremos más alto. ¿Cómo vibramos más alto nosotros? Teniendo pensamientos positivos, teniendo sentimientos positivos. No nos olvidemos que todo es mente y que mi mente se deja impresionar fácilmente por mis sentimientos. Entonces, si yo utilizo pensamientos positivos y sentimientos positivos, eso va a hacer que mi vibración vaya aumentando y por lo tanto la vibración de mi mundo también va a ir cambiando y las cosas tienen que ir mejorando.
Cuando mi mente, cuando mis sentimientos se sintonizan con cosas tristes, con cosas dolorosas, con cosas negativas, mi vibración empieza a disminuir, a hacerse más lenta, se hace más densa y me trae situaciones y experiencias densas, es decir, me trae situaciones que yo llamo negativas o no deseadas. Entonces esto también nos lleva a una conclusión. Mi vibración me ayuda a ubicarme en la polaridad de lo que yo quiero. Si lo que yo estoy viendo en mi mundo no me gusta, tengo que vibrar más positivamente para irme hacia el punto de equilibrio, hacia el lado de lo positivo. Pero si yo no vibro positivamente, probablemente siga echando de para atrás cada vez más hacia el extremo o polaridad que yo no quiero experimentar en mi vida. Entonces es ideal que yo cambie mi vibración. ¿Y cómo cambio mi vibración? Vuelvo a recalcarlo, con mis pensamientos, con mis sentimientos. En este mundo de la vibración, por ejemplo, nosotros podemos decir el amor vibra alto. Entonces, cuando estamos en el amor, estamos vibrando alto. El odio es lo opuesto y el odio vibra bajo, es una vibración baja o densa. Entonces, nuestra vibración nos puede ubicar en una polaridad o en la otra. No solamente con cuestiones de amor, ¿no? Esto tiene que ver absolutamente con todo en la vida. Por ejemplo, la felicidad vibra alto. La infelicidad, la tristeza vibra bajo. Entonces yo elijo en cuál de esas dos me quiero colocar. O la salud y la enfermedad. La salud es la vibración alta de mi cuerpo físico y la enfermedad es la vibración baja de mi cuerpo físico. Entonces, ¿cómo quiero yo que mi cuerpo físico vibre? ¿Que vibre alto o que vibre bajo? Todo eso tengo que irlo trabajando, tengo que irme haciendo consciente de todas estas cosas para cambiar mi frecuencia vibratoria, es decir, para aumentar mi vibración y con eso voy a obtener las cosas buenas que yo quiero y que yo deseo. Otra ley que tiene que ver con estas dos leyes se llama la ley del ritmo. La ley del ritmo dice que todo fluye y refluye. Nos lo podemos imaginar como un péndulo. El péndulo en sus oscilaciones, cuando yo lo hago mover, el primero se mueve hacia un extremo, luego se devuelve, llega a su posición de reposo y luego se va al otro extremo. Entonces, nosotros podemos observar cómo tiene cierta relación con la ley de la polaridad porque el movimiento del péndulo me puede llevar hacia la parte positiva o me puede llevar hacia la parte negativa. La velocidad con que se mueva ese péndulo es la vibración. Entonces, la ley del ritmo dice todo fluye y todo refluye. En cierto sentido nos hace pensar que todo lo que ha sido otra vez vuelve a ser. Aquí, por ejemplo, una cosa importante en la que podemos pensar es que nosotros tendemos a repetir ciertas experiencias. Entonces el péndulo nos lleva hacia una experiencia positiva, luego baja y nos lleva a un punto en el cual estamos muy neutros y luego sigue su camino llevándonos hacia una situación negativa. Entonces nosotros repetimos mucho situaciones en nuestra vida. Hay situaciones que no nos gustan. ¿Cuál sería la idea aquí? Que cuando el péndulo se mueve, nosotros nos montemos en el péndulo, nos dejemos llevar hacia la dirección positiva que queremos y nos quedemos ahí. Cuando el péndulo se devuelva, el péndulo va solito, pero nosotros estamos acá. Cuando el péndulo vuelve a devolverse nuevamente, podemos montarnos en él y que nos suba otro poquito y luego lo dejamos que se devuelva y así sucesivamente. Entonces, la idea de la ley del ritmo es que nosotros podemos utilizar ese movimiento pendular, ese movimiento de todo se repite para no repetir situaciones que no queremos en nuestra vida. Aquí, por ejemplo, fíjense que hay personas que tienen una pareja, viven con su pareja, menciono yo esto de las parejas porque es una de las cosas que más nos consultan aquí, y de pronto las personas dicen, esa persona me traicionó, aquí en Colombia decimos popularmente me cachoneó, esa persona me cachoneó, esa persona me traicionó, me engañó, tenía otra persona
y estaba jugando conmigo. Entonces se termina esa relación y la persona que está emitiendo la queja, después de contar todo eso, deja pasar un tiempito y vuelve a conseguirse otra pareja. Tienen una relación muy feliz, muy bonita, y de un momento a otro resulta que también la cachonearon, que también la engañaron con otra persona, y así puede pasar varias veces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La persona se está dejando mover por el péndulo de un lado a otro, se está moviendo para un lado y para otro. ¿Cómo hace uno que el péndulo no lo mueva? Cambiando la vibración. Cuando yo tenga una situación muy bonita y muy hermosa, me quedo en ella, vibro con ella, la pienso, la siento, la vivo con todo mi ser, y eso me va situando en este extremo. Pero si estoy aquí en este extremo y empiezo a pensar que esa persona de pronto me va a engañar, entonces estoy bajando mi vibración y estoy dejando que el péndulo me empiece a echar de para abajo y me lleve hasta el otro lado. Por lo tanto, vuelvo al cuento, pensamientos y sentimientos son muy importantes para que nosotros gobernemos las cosas. La ley del ritmo o ley del péndulo, como dice que todo fluye y todo refluye, es decir, que todo lo que va regresa, nos recuerda que los eventos se repiten. Una cosa que nosotros vemos frecuentemente es el cambio de las modas. Por ejemplo, hay una época en la cual las mujeres utilizan maxifalda, una falda larguísima. Pasa mucho tiempo y desaparece la maxifalda. De pronto vuelven a aparecer las minifaldas, faldas muy pequeñitas. Pasa mucho tiempo y ya desaparecen las minifaldas también y empiezan a utilizar solamente jeans o pantalones, y así sucesivamente. Entonces ya nos olvidamos de la minifalda, nos olvidamos de la maxifalda, y de un momento a otro vuelve otra moda y la moda vuelve a traer la maxifalda, tal vez moderna, cambiada, pero sigue siendo maxifalda. Y pasa otro tiempo, muere esa maxifalda y vuelve a regresar la moda de la minifalda. Tal vez son diferentes, diferentes estilos, diferentes diseños, pero siguen siendo minifaldas, y así sucesivamente. Entonces todo indica que lo que es vuelve a ser. Y en nuestra vida esa es una tendencia bastante fuerte. Nosotros tendemos a repetir muchas experiencias. ¿Cuáles experiencias son las que nosotros repetimos? Las experiencias aquellas en las cuales no hemos querido aprender. Por eso tengamos en cuenta una cosa: este mundo, esta vida es una escuela. Este no es nuestro verdadero mundo. Aquí solamente estamos de paso y estamos aprendiendo. Entonces yo vengo a aprender. Cuando yo no quiero aprender algo, el péndulo me tiene para un lado y para otro, repitiéndome la misma lección hasta que yo logre extraer el conocimiento y la experiencia necesaria. En el momento en que yo aprenda, simple y sencillamente el péndulo no me vuelve a arrastrar, no vuelvo a vivir esa misma experiencia. Personas que, por ejemplo, invierten en negocios, hacen negocios, les empieza a ir muy bien y de un momento a otro pierden todo. Y después consiguen plata como pueden, vuelven a invertir en otro negocio, les vuelve a ir bien y de un momento a otro vuelven a fracasar, y así sucesivamente. Son personas que siempre están haciendo lo mismo, por lo tanto no han aprendido su lección. Entonces, en la experiencia de la vida, el péndulo lo está llevando a uno hacia las mismas lecciones en la medida en que uno no aprenda. Por lo tanto, si tú en tu vida te cansas de vivir ciertas experiencias, tienes que hacer como un alto con tu conciencia y decir: ¿qué es lo que yo no estoy aprendiendo aquí? ¿Qué es lo que sí debo aprender aquí en esta experiencia? Debes tratar de levantar esa conciencia, de entender que todo lo que nos sucede trae un aprendizaje. Aquí no existe el cuento de bueno y malo. Esa es la forma de verlo en la polaridad. Nosotros vemos algo como bueno y algo como malo, pero desde una conciencia más extensa. No es lo bueno y lo malo, sino es qué aprendo y qué no aprendo, qué me va llevando hacia adelante y qué me está haciendo repetir experiencias yendo hacia atrás. Entonces la idea es evaluarme para ver qué es lo que no he aprendido y decir: entonces lo que tengo que aprender es esto, es aquello, es lo otro. Somos seres autónomos y somos capaces de entender qué es lo que debemos aprender en cada experiencia. No se nos vaya a olvidar eso. Estas leyes tienen subleyes, y una subley de estas leyes, particularmente la ley de correspondencia, se llama la ley de atracción.
La ley de atracción nos dice que nosotros atraemos a nuestra vida todo lo que nos sucede, todo lo que nos pase. Yo ya varias veces lo he dicho, somos un mundo interno y somos un mundo externo. Este mundo externo es un reflejo de lo que yo soy en mi mundo interno. Entonces, todas las experiencias que yo vivo, todo lo que me sucede, son cosas que yo estoy atrayendo a través de mis pensamientos, a través de mis sentimientos, a través de lo que en lo que yo vivo metido, en cada cuento que yo viva metido. Si yo me vivo echando culpas, voy a traer situaciones que me traigan más culpas, porque si yo estoy viviendo culpas, mi mente se está sintonizando en las culpas. Estoy creando situaciones que me hagan sentir más culpas. Me estoy ubicando en la polaridad de las culpas, estoy vibrando bajito con las culpas y estoy dejando que el péndulo me saque de la parte bonita y me lleve y me deje en las culpas. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si yo empiezo a vibrar más alto, cambiando mis pensamientos a pensamientos más positivos, poniendo mis emociones como emociones más positivas, más hermosas, estoy haciendo que mi vibración aumente. Si mi vibración aumenta, cuando el péndulo venga, él me lleva hacia la otra parte que yo quiero vivir. Y obviamente mis pensamientos, mis sentimientos, mi percepción de lo que está sucediendo va a ir cambiando positivamente. Entonces la clave, como siempre, pensar y sentir positivo, no enfrascarme en los problemas ni en las cosas que tengo y como dije en el video anterior de la clase anterior, preguntarse, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de acá? ¿Cómo puede mejorar todo esto? Esa es una idea muy, muy importante. Entonces vuelvo al cuento. Nuestras creencias nos limitan. Por eso en la medida de lo posible tenemos que ir abandonando todas las creencias que tenemos. Esa tendencia de ser duales, que es lo que nos da la ley de la polaridad, de considerar que algo es bueno o algo es malo, es una tendencia que nosotros debemos ir eliminando en nuestra vida, porque esa, digamos, esa forma de juzgar las cosas es una forma del ego. Entonces, como hay dos mentes, una mente inferior y una mente superior, el ego es la mente inferior y la mente superior es la mente divina. Entonces, todo es mente, pero yo debo saber con qué mente me sintonizo. Entonces, no me debo sintonizar con la mente de mi ego, sino me debo sintonizar con la mente divina, que es la mente superior. Por lo tanto, cuando yo sienta miedo, cuando yo me dé cuenta que estoy sintonizándome con pensamientos negativos, recordando cosas malas que me han sucedido, echándole la culpa a los demás, debo parar ahí. Es decir, no debo dejar que mi mente egoica, que mi mente inferior influya. Debo conectarme es con la mente superior. Entonces, debo ignorar esos pensamientos que me generan sentimientos negativos y de esa manera los estoy dejando pasar sin luchas. La idea es no luchar, la idea es dejar pasar para que yo pueda ir avanzando en mi proceso de conexión con una mente superior y en el proceso de disolución de esa mente inferior que es el ego. Teniendo en cuenta todo esto, como mis creencias me limitan, me ponen en una polaridad que puede ser negativa o positiva, como mis creencias me ayudan a vibrar alto o bajo, como mis creencias me ayudan a dejarme mover por el péndulo de un lado hacia otro, entonces yo tengo que ir examinando esas creencias, a ver qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que disolver en las creencias. Una de las creencias que nosotros tenemos es de naturaleza religiosa y es la creencia del pecado. Nosotros creemos que el pecado existe y creemos que el pecado se paga con la penitencia. Son términos que nosotros tenemos que aprender a entender. Por ejemplo, este cuento del pecado, la palabra pecado es una palabra que hace miles de años, hablemos de más de 2000 años, más de 2000 años, esa palabra no existía en la Biblia. Sin embargo, de un momento a otro la palabra apareció en alguna de las traducciones, apareció la palabra pecado. La palabra pecado viene de pie. A ver, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros nos ponemos a pensar en el origen de la palabra pecado viene de pecus.
De pecus, por ejemplo, viene pecueca, que es el mal olor de los pies, por no ir muy lejos, por hacerme entender. Entonces, pecus quiere decir pie. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando las primeras comunidades católicas empezaron a existir, una de las cosas que se tenía en cuenta era que uno tenía que llevar una vida muy digna y muy pura y que uno tenía que arrepentirse de los errores que uno cometía en esta vida. Hoy en día los llamamos pecados, pero en ese tiempo no existía la palabra pecado para decir eso, sino eran los errores, las faltas que yo cometía contra Dios y contra los hermanos. Entonces, para poder hacer eso, existía un proceso que se llamaba el proceso de contemplación. ¿En qué consistía el proceso de contemplación? Se tenía que caminar varios kilómetros, entre 7 y 30 kilómetros aproximadamente, y se tenía que caminar descalzos. Entonces íbamos a pie descalzo, ahí está la clave. Entonces la persona tenía que ir a pie descalzo, eran las personas porque eran grupos de personas. Iban a pie descalzo, o sea, no llevaban sandalias, no llevaban medias, no llevaban nada puesto en los pies, tenían que caminar descalzos por caminos que en ese tiempo, como sabemos, hace más de 2000 años, esos caminos no eran pavimentados, eran caminos destapados, caminos de grava, de barro, de tierra, de arcilla, de piedra. La gente tenía que caminar y aguantarse la caminada descalzos por todo ese camino de 7 o más kilómetros. Se llamaba contemplación porque ellos tenían que ir mirando todo, tenían que mirar el cielo, tenían que mirar las plantas, los animalitos, las piedras, todo lo que vieran por el camino sin chistar nada, sin decir absolutamente nada. Iban caminando. Obviamente sus pies les dolían, se lastimaban, pero no había derecho de protestar porque era como una forma de compensar el mal que uno había hecho contra uno mismo, contra Dios y contra otras personas, según las creencias de esa época. Cuando las personas lograban llegar al sitio de destino, había una pequeña ceremonia. Una cosa muy importante es que en esas ceremonias los hombres podían entrar, podían leer la palabra de Dios, pero las mujeres no. Las mujeres podían estarse de lejitos, no podían entrar hasta el templo como tal, sino desde prácticamente desde cierta partecita del templo, ya prácticamente afuera de la puerta, ellas podían estar. Ellas podían escuchar la palabra, pero no podían ni leerla ni opinar, solamente los hombres. La iglesia era muy machista en aquella época. Todavía lo sigue siendo, pero ya no tanto. Estos hombres que llegaban cansados de caminar, probablemente con sus esposas, con sus hijos, para pedir perdón, para mostrarle el arrepentimiento a Dios, según esa creencia, ellos tenían que arrodillarse en el piso. Arrodillarse prácticamente era sentarse sobre sus rodillas, sobre sus piernas y dejarse caer. Cuando esto llegaba ya ellos ya venían bastante cansados, bastante agotados y aún así tenían que aguantarse el escuchar las escrituras. En ese sentido, como eran los hombres los que se agachaban, prácticamente sus partes genitales tocaban el piso. Es una forma de decirlo, no es que las tocaran realmente, pero estaban prácticamente sobre el piso. Entonces, ya sabemos que la parte principal genital de un hombre se llama pene. De ahí la palabra penitencia, pene en el piso, por decirlo de alguna manera. Es una forma de decir que yo me arrodillo y me siento humilde, pongo toda mi humildad ante Dios. Son cosas absurdas, pero son cosas que se hacían y que hoy en día todavía se siguen haciendo en muchas partes del mundo. Entonces de ahí viene la palabra penitencia. Con el paso del tiempo, a estas marchas que se llamaban peregrinaciones se les fueron cambiando los nombres, se les fueron cambiando los roles y entonces ya lo que se hacía no era una peregrinación para el perdón de las culpas y de los errores, sino ya era para el perdón de los pecados, recordando que pecus quiere decir pie, entonces de ahí viene la palabra pecado, de ir a pie. Básicamente es eso. Pero el pecado como tal no existe. El pecado es la forma en que el ser humano pone algo en una línea y dice o es bueno o es malo. Eso es desde el punto de vista de la conciencia individualizada del ser humano. Desde una conciencia más alta, este cuento del pecado no existe. Más adelante vamos a tocar ese tema porque aún no estamos como listos para comprenderlo en su totalidad. Bueno, pero entonces nosotros tenemos la creencia del pecado. ¿A qué voy yo? Uno muchas veces se condena por cosas que uno hace.
digámoslo así, desde nuestra conciencia individualizada, nosotros hacemos algo y podemos decir, eso fue muy bueno, me felicito a mí, me siento bien por hacer ese bien. Pero por otro lado puedo decir, yo he hecho algunas cosas malas. En otras palabras, tengo algunos pecados, si queremos utilizar ese concepto. Entonces, ese tengo algunos pecados, ese yo he hecho muchas cosas malas, hace que yo me condene, hace que yo baje mi vibración, que deje que el péndulo me lleve hacia la polaridad negativa y por eso empiece a manifestar cosas negativas en mi vida y muchas veces yo las manifiesto, me las aguanto, aunque trato de luchar contra ellas, me las sigo aguantando porque algo dentro de mí es como si me dijera, yo fui malo y como fui malo yo tengo que pagar por aquello que hice. Entonces yo recalco una cosa, en esta vida la experiencia es aprendizaje, es para que nosotros aprendamos algo. Lo que hacemos, sea bueno o sea malo, nos debe traer un aprendizaje. Hay personas que vinieron a hacer cosas malas, hay otras que vinieron a hacer cosas buenas, pero la mayoría de seres humanos normalitos, digamos, hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas y no debemos esperar que mi Dios nos agradezca y nos pague por las cosas buenas y que nos castigue por las cosas malas porque el universo no funciona de esa manera. Nosotros todo lo que hacemos es para un aprendizaje. Entonces aquí la cuestión no es ser bueno o ser malo, la cuestión es ubicarse en la polaridad correcta, vibrar alto, dejar que el péndulo no me arrastre para el otro lado. Entonces, si yo creo que hice cosas malas, estoy vibrando bajo, me estoy dejando llevar por el péndulo hacia la polaridad negativa. Entonces, debo reconocer probablemente que algunas cosas que hice son incorrectas o son malas, sí, pero castigarme, darme garrote, darme palo por esas cosas que hice, no. Simple y sencillamente debo admitir, fueron cosas que hice, que aprendí de ahí, que aprendí y listo, no las volveré a hacer. Con echarme culpas y todo ese cuento, lo único que voy a lograr es que me vaya mal por las ubicaciones que pongo en mi polaridad. Y si me va mal, con eso no es que Dios me esté castigando, ni le estoy pagando nada a Dios, ni nada a nadie. Entonces, simple y sencillamente debo quitarme esa idea de la cabeza. Sí, debo procurar ser una persona buena, pero si cometo errores y me equivoco y hago cosas que son negativas, que son malas, eso está normal. De todas formas, eso es normal de nuestra vida. Entonces, la idea es reconocer aquello que debo aprender para no volver a hacer esas cosas negativas. Un padre justo, un padre amoroso, nos da la oportunidad de corregir. Entonces, si yo he cometido demasiados errores y demasiadas cosas, si no he aprendido realmente, es lo que pasa aquí, si no he aprendido de mis lecciones, simple y sencillamente existe un mecanismo, creemos, esto es una creencia, no tengo cómo comprobarlo, cómo demostrarlo, pero muchas cosas nos dicen que esto es correcto. Creemos que el Padre que nos ama nos da la oportunidad de volver a corregir las cosas. A eso lo llamamos reencarnación. Yo tengo esta vida, muero, voy a un sitio superior que llamamos el plano etérico, que la religión normalmente llama el cielo. En ese plano etérico, según muchas creencias, nos juzgan si hicimos las cosas bien o mal. Eso es incorrecto, no hay juzgamientos. Nosotros mismos analizamos y decimos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Eso es como cuando uno estudia todo el año y uno pierde el año porque no hacía las tareas, porque no aprendió nada, entonces le toca repetir el año. Entonces, ¿qué hacemos nosotros allá? Nos dan la opción, bueno, no aprendiste tales lecciones y tales cosas, dañaste a tales personas, dañaste tales situaciones, ¿qué haces? En ese estado de conciencia elevado que uno tiene en ese momento, uno decide volver y uno vuelve a nacer. ¿Por qué yo no me acuerdo de mis vidas anteriores? Porque cada vida física va quedando grabada en el cerebro. Cuando yo me muero, mi cerebro se muere y todo lo que había ahí se pierde en ese cerebro. Cuando yo nazco en un cuerpo nuevo como un bebé, nazco con un cerebro nuevo, entonces el cerebro es para estrenar, empiezo a llenarlo con todo lo de esta existencia. Eso funciona de esa manera, pero las vidas de uno están quedando grabadas en otro lado, todas, absolutamente todas. Después vamos a ver también cómo está funcionando eso. Entonces, la idea es
que nosotros hemos reencarnado muchas veces en este planeta y probablemente en otros planetas. De hecho, es muy factible que nosotros vengamos de otros planetas y en este momento estemos en la Tierra reencarnando para tratar de completar nuestro aprendizaje, de completar nuestro curso, nuestras materias, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Entonces, nosotros venimos, ¿por qué? Porque tenemos cosas pendientes, es decir, porque hubo cosas que no aprendimos en vidas pasadas. Si lo miráramos desde un punto de vista religioso, que no es lo que se vale, diríamos, porque tengo pecados de vidas anteriores y tengo que venir a purgar esos pecados en esta vida. A eso normalmente se le llama el karma. Entonces yo estoy aquí porque tengo karmas. Así de sencillito es el cuento. Y viene al punto otra cosa. Entonces, a nosotros nos enseñan en la religión que nosotros nacemos con algo que se llama el pecado original. Y el pecado original es el pecado que heredamos de Adán y Eva. Eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, nosotros no heredamos el pecado de otras personas que no tienen nada que ver con nosotros. Yo no heredo el pecado de mis papás, de mis mamás, de mis hijos, ni nada de eso, como mucha gente lo piensa. Cada uno es responsable de su individualidad, de su experiencia, y si deja pendientes en una vida porque hizo mal las cosas, entonces lo más factible es que repita el año, es decir, lo más factible es que vuelva a nacer y continúe con ese proceso de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros llamamos pecado original no es el pecado que heredamos de Adán y Eva y que nosotros debemos soportar como castigo porque sería un Dios injusto castigándonos por los pecados de otros. Lo que nosotros traemos son nuestras enseñanzas no aprendidas correctamente de vidas anteriores. Lo podríamos pensar desde una perspectiva un poquitico más clara. Imagínate que cada acto bueno que haces va abonando a una cuenta que tú tienes y que cada acto negativo va quitando de esa cuenta. Entonces, cuando te mueres hay un balance y de pronto te hace falta mucho. Casi no abonaste, sino todo lo contrario, quitaste y debes mantener cierta línea, como si fuera un crédito. Imagínate que te prestaron millones de pesos y tú mensualmente tienes que ir pagando, pagando, pagando y de un momento a otro no pudiste pagar, no pudiste pagar, no pudiste pagar, la deuda se creció. Entonces, el karma en cierto sentido no es que sea así, pero para entenderlo, digamos que en cierto sentido es como una deuda. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque tenemos deudas kármicas, porque debemos cositas que no hicimos correctamente en vidas anteriores y entonces aquí en esta vida venimos a pagar algunas de esas cosas que debemos. Probablemente debamos tanto que en esta vida no las alcanzamos a pagar todas, pero bueno, vamos a pagar algunas de las cosas que debemos de vidas anteriores. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos karma. Entonces, yo traigo esos karmas que son como esas cargas, como esas deudas, y eso es lo que nosotros en religión llamaríamos el pecado original. Entonces el pecado original son tus karmas, tus deudas que traes de vidas anteriores, no las de otras personas, sino las tuyas, porque cada uno responde por lo suyo. Hay que tener en cuenta eso para, para que veamos lo que nos está sucediendo aquí. Es por una elección que nosotros mismos vinimos a hacer porque nadie nos obligó a venir a vivir aquí. Nosotros mismos decidimos vivir y decidimos quiénes íbamos a ser, qué deudas íbamos a pagar, es decir, qué karmas íbamos a pagar y cómo los íbamos a pagar. Si estás aquí aprendiendo estas lecciones es porque probablemente esto es parte de lo que tú elegiste para poder aprender a superar esos karmas y pagarlos de una manera más fácil, más suave y más rápida. Entonces hay que aprovechar todo el conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces recuerda, el pecado original no es el pecado que heredamos de Adán y Eva. El pecado original es el karma que nosotros traemos. Y ese karma en cierto sentido nos ubica en una polaridad, en una vibración y hace que el péndulo nos arrastre para un lado o para otro. Entonces el karma no es una cosa fija que nosotros no podamos manejar. Nosotros a cualquier momento podemos renunciar a nuestro karma, decir ya no quiero pagar estos karmas para mejorar nuestra vida porque esto no es una camisa de fuerza. Más adelante también vamos a hablar de eso porque el tema es bastante extenso.
Yo creo que hasta aquí dejamos hoy en esta clase y nos vemos en la próxima. Por favor, a estudiar juiciositos, repasen las otras clases también. Les deseo mucha felicidad.